Bienvenidos a nuestra segunda sesión de tu Predictores de Biología. En esta segunda sesión vamos a iniciar con una pregunta relacionada al componente ecosistémico de la sección de Biología. Vamos a leer la pregunta. A continuación se encuentra una serie de imágenes relacionadas con organizaciones ecológicas. En la imagen podemos observar un organismo, un insecto. En este caso específicamente podemos reconocer que es una tijereta. Luego nos muestran una flecha que nos señala a un nido de aves que está siendo alimentado. En la tercera imagen ya vemos diferentes animales, vemos un venado, unos conejos que están en un lugar, y ya en la cuarta imagen observamos diferentes organismos como puede ser la ballena, la medusa, la estrella de mar, observamos organismos como arrecifes coralinos, ya en un entorno mucho más grande. Teniendo en cuenta la imagen, nos preguntan, indica el nivel de organización al que pertenecen las imágenes de la secuencia. Y nos dicen, primera opción, individuo, población, comunidad, ecosistema. Puede ser ecosistema, comunidad, población e individuo. Individuo, especie, población, comunidad. La última opción, comunidad, población, especie e individuo. Es necesario recordar para poder dar solución a esta pregunta cada uno de estos conceptos básicos en ecología. De acuerdo a los niveles de organización que nos plantean en esta pregunta, es necesario especificar cada uno de los conceptos que acá nos plantean. El primer concepto es el concepto de individuo. En este caso aplicaría para la imagen del insecto que nos muestran uno solo, un individuo de una única especie. Este es el concepto de individuo, un solo organismo. Para el concepto de población debemos tener en cuenta que una población ya son varios organismos de una misma especie. En el caso de la imagen nos están mostrando una ave que está alimentando a sus pequeños que son de la misma especie. Esto es una población. En la tercera imagen observamos ya una comunidad. Una comunidad es donde coexisten y conviven diferentes especies. En la imagen observamos venados, conejos y algunos, podría decirse como insectos, pero entonces ya tenemos diferentes especies. Y en la imagen final observamos un ecosistema donde están comprendidas ya no solamente diferentes especies, sino también están comprendidas unas funciones dentro de tal. Ahí podemos también observar cómo participan las fosas marinas de este ecosistema, ya es el espacio como tal, todo el funcionamiento de los organismos que en él conviven. Teniendo en cuenta esta información, la opción correcta que nos plantea el nivel de organización de un ecosistema es la opción que dice individuo, población, comunidad y ecosistema. Esta segunda pregunta de la sesión nos plantean, en la siguiente red trófica, un organismo consumidor de segundo orden es, nos dan la opción, sapo, serpiente, araña o todas las anteriores. Vamos a analizar la red trófica que nos muestra. En la red trófica observamos que hay un organismo que es común a todos, del cual se alimentan tanto el ratón como la mosca y la mariposa. Tenemos en la imagen que el ratón a su vez es depredado por el zorro, quien a su vez también depreda a la rana y quien también depreda a algunas palomas. Podemos observar también en nuestra red trófica que la rana se alimenta de grillos, se alimenta de mariposas y se alimenta de moscas. Teniendo en cuenta que la mosca y que la mariposa se alimenta de maíz, en este caso sería un consumidor secundario, la rana. Entonces tenemos que la rana, al alimentarse de moscas y de mariposas, es un consumidor secundario, de segundo orden. También nos plantean la opción de la serpiente. Podemos observar que la serpiente se alimenta de rana, quien a su vez se alimenta de mosca. En este caso ya sería un consumidor de tercer orden. ¿Por qué? Porque la mosca es un consumidor primario, la rana sería secundario y la serpiente
estaría en el tercer nivel trófico. Nos da la opción de la araña. La opción de la araña es un consumidor secundario, ya que la araña, como nos muestran en la red trófica, se alimenta tanto de saltamontes como de moscas, quienes son consumidores primarios del maíz. Entonces, teniendo en cuenta esta información, la opción correcta es todas las anteriores, tanto la rana o el sapo, la serpiente y la araña. Todas las anteriores son correctas. Tercera pregunta de tu sesión de Predicfest virtual de biología. Vamos a trabajar el componente celular, más específicamente hacia el concepto del sistema nervioso central. Vamos a leer la pregunta. Una neurona es, y nos dan las opciones: una célula sexual encargada de recibir sensaciones de temperatura. La siguiente opción que nos dan: una célula especializada en recepción, conducción y transmisión de información. La siguiente opción que nos dan: una célula especializada en recibir estímulos del medio. Y la última opción que nos dan: una célula fundamental que da soporte y defensa al sistema nervioso. Las neuronas son células especializadas del sistema nervioso que cumplen diferentes funciones y existen de diferentes tipos. En la imagen podemos observar una neurona realizando sinapsis, y en la siguiente imagen podemos observar diferentes tipos de neuronas. Tenemos una neurona motora que se especifica en ejecutar movimientos musculares. Tenemos una neurona que tiene múltiples terminaciones nerviosas, múltiples terminaciones de dendritas, ya es una neurona intersináptica. Y tenemos una opción presináptica, donde las neuronas están un poco más deformadas, ya es una neurona terminal. Pero entonces vemos que la función en general de la neurona: hay una neurona que se encarga de ejecutar una orden, hay una neurona que se encarga de enviar la orden y hay otra neurona que se encarga de recibir la orden. Entonces, teniendo en cuenta esta información, de las opciones que nos muestran en la pregunta, la correcta es que es una célula especializada en recepción, conducción y transmisión de información dentro de... En nuestra siguiente pregunta ya nos plantean a nivel celular cómo es la composición de los organelos de una célula. Leamos la pregunta. De acuerdo a la siguiente información, responde la pregunta. Un científico obtuvo 2 muestras de células y escribió sus características en la siguiente tabla. En la tabla nos dicen organelos, muestra A, muestra B. Y nos dice el primer organelo, membrana celular. Nos dice que tanto la muestra A como la muestra B tienen la membrana celular. El segundo organelo, mitocondrias. Tanto la muestra A como la muestra B tienen la presencia de mitocondrias. Tercer organelo, cloroplastos. Nos dice que solamente están presentes en la muestra B. Cuarto organelo, centriolos. Nos dicen que únicamente está presente en la muestra A. Y finalmente tenemos el organelo del núcleo definido y nos dicen que está presente en la muestra B. Vamos a ver qué nos preguntan. Nos preguntan, de acuerdo con la tabla anterior, ¿es correcto que? Y nos dan la opción de: la muestra A pertenece a un protista fotosintético. La siguiente opción que nos dan: la muestra B pertenece a una planta. Otra opción es: la muestra A pertenece a una bacteria. Y nos dan la última opción, que es: la muestra B pertenece a un hongo. Vamos a descartar las opciones. Tenemos en la imagen un cuadro comparativo con la ilustración de una célula animal y una célula vegetal. Podemos observar en la imagen que tanto la célula animal y vegetal tienen en común membrana celular, tienen en común mitocondrias y tienen en común un núcleo definido. Por lo tanto, descartamos que las muestras A y B correspondan a una célula animal y a una célula vegetal. Pero es importante resaltar en la imagen que la única célula que tiene presencia de cloroplastos es la célula vegetal, por lo cual le permite a esta célula realizar funciones fotosintéticas. Teniendo en cuenta la información que nos mostraron en la tabla, la única muestra que representa o que tiene
presencia de cloroplastos en su organismo, es la muestra B. Vamos a mirar las opciones de nuevo. Descartamos, la muestra A pertenece a un protista fotosintético, ya que en la muestra A hay presencia de membrana y hay presencia de mitocondrias, cosa que no están presentes, organelos que no están presentes en las células de los protistas. Entonces descartamos esta opción. Tenemos la opción de que la muestra A pertenece a una bacteria. Lo mismo, descartamos la opción debido a que las bacterias no tienen en su citoplasma mitocondrias ni centriolos. Tenemos la opción de que la muestra B pertenece a un hongo. Descartamos de que pertenece a un hongo, dado que las células de los hongos sí poseen mitocondrias y sí poseen un núcleo definido, no poseen cloroplastos. Por ende, nos queda que la opción correcta es la muestra B, que pertenece a nuestra última pregunta de esta sesión. Nos preguntan acerca de la red trófica. Esta pregunta hace referencia al componente ecosistémico y nos hace acerca de la indagación e interpretación de la información que nos muestra. Vamos a leer la pregunta. En un ecosistema, todas las poblaciones están interactuando y de ello depende su supervivencia y el mantenimiento del ecosistema. La extinción de una población de consumidores de segundo orden afectaría primero a, y nos dan las diferentes opciones. Nos dan la opción de productores, nos da la opción de presas y depredadores, nos dan la opción de la biomasa del ecosistema y por último nos dan la opción de descomponedores. Vamos a analizar una red trófica. Como observamos en la imagen, nos muestran una red trófica con los diferentes niveles tróficos que en ella existen. Observamos un nivel básico donde están los organismos productores y descomponedores. Debemos tener en cuenta que en los organismos descomponedores están presentes bacterias, algunos microorganismos sencillos como pueden ser protozoos. Debemos tener en cuenta también que organismos productores son aquellos que producen su propio alimento, como pueden ser las plantas, algunas algas fotosintéticas, bacterias fotosintéticas y quimiosintéticas, que a su vez descomponen la materia orgánica que puede haber en el ecosistema. Observamos un segundo nivel trófico. Este nivel ya pertenecen los consumidores primarios y consumidores secundarios, que se alimentan de fuentes diferentes a las producidas por su propio organismo. Tenemos el caso, por ejemplo, del caracol, que se alimenta de algunas hojarascas. Tenemos el caso del conejo, que se alimenta de pastizales. Tenemos el caso también de la abeja, que se alimenta del polen de algunas flores. Y tenemos también un último nivel, que son, digamos, el nivel de los depredadores o de los consumidores terciarios. A este nivel, digamos, ya nos muestran en la imagen el zorro, la lechuza, quienes son depredadores que se alimentan de consumidores primarios y secundarios. Por eso están, digamos, en la cabeza de la red trófica. En la pregunta nos plantean qué pasa en el caso de que desaparezcan o se extingan los consumidores secundarios. Pues vemos que al estar en el nivel medio de nuestra red trófica, afectaría directamente, pues dejaría de consumir organismos primarios como productores y descomponedores, y a su vez dejaría sin alimento a otros organismos de nivel terciario que se alimentan de ellos. Teniendo en cuenta las opciones que nos muestran, descartamos que perjudica a los productores, porque más que perjudicarlos sería beneficiarlos, aunque eso sería una forma de afectarlos. Pero ya vimos que no solamente afecta a organismos productores y descomponedores, sino que también afecta a organismos que se alimentan de ellos, o sea que también son consumidores. Tenemos la opción de la biomasa del ecosistema. Al no ser organismos descomponedores, no afectan la biomasa del ecosistema, entonces no sería una consecuencia directa en caso de que se afectaran los consumidores secundarios. La opción de los descomponedores, pero ya sabemos que no solamente afecta a los descomponedores, sino que también afecta a los productores. Entonces, por ende, la opción correcta es la que nos muestra sus presas y depredadores, ya que dejaría de consumir y dejaría de producir energía para la red trófica superior.